Buenas noches, tengan todos ustedes. En nombre del Colegio de Notarios de Lambayeque, en calidad de vicedecano del Colegio de Notarios, les doy la bienvenida a todos los notarios, los abogados, público en general, al ponente, agradecer por haber aceptado ser el expositor hoy día. Vamos a tocar hoy día el tema la oposición en la asociación intestada en la vía notarial con la nueva ley 32.377. Ley que modifica no solo el Código Procesal Civil, sino también modifica la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos con la finalidad de optimizar el trámite de la sucesión intestada. Nuestro ponente, Enrique Mendoza Vázquez, a quien agradecemos de antemano el haber aceptado ser nuestro expositor hoy día. Su nombre es Enrique Mendoza Vázquez, como ya lo dije, es abogado, notario de Lima, del distrito de Santiago de Surco. Tiene una reconocida trayectoria en ámbito legal, académico y jurisdiccional, con más de 30 años de experiencia en el sector jurídico. Ha ejercido cargos de responsabilidad en el Poder Judicial. Notario de Lima desde el año 2014 en el distrito de Santiago de Surco. Magistrado del Poder Judicial desde el año 96 al 2014. Ha sido juez de paz letrado, juez especializado en lo civil y mixto, juez de familia, juez superior titular, presidente de la Sala Civil de las Cortes Superiores de San Martín y de Lima Sur. Culminó su carrera judicial por renuncia voluntaria para ejercer la función notarial. Es doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porras, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma, ex docente de la Academia de la Magistratura, especialista en enseñanza del Derecho por la Universidad de Alicante, España, y la Universidad de San, coordinador en líneas de investigación jurídica en temas de contratos, función notarial y responsabilidad profesional. Es autor de diversos artículos, ensayos y estudios jurídicos sobre derecho civil, notarial y procesal, investigador de la función notarial, ética, la abogacía, los efectos jurídicos del cumplimiento de los contratos, ponente en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales, a quien agradecemos el haber aceptado hoy día realizar esta ponencia y le agradecemos por sus investigaciones que ha realizado a fin de dar una charla respecto a la aplicación práctica, límites éticos y función notarial, a quien en este momento dejo en uso de la palabra. Gracias. Buenas noches, estimado doctor. Por favor, me confirman si se escucha bien. Sí, sí se escucha bien. Ya, correcto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación formulada por el señor decano Jaime Cárdenas Fonseca y también al señor vicedecano Antonio Vera Méndez, quienes gentilmente me solicitaron poder realizar esta conferencia, yo diría más este conversatorio, porque estamos entre pares y entre colegas abogados y estudiantes que tienen interés por la función o por la actividad notarial, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos estamos entre personas que nos entendemos desde el punto de vista de la función y de la actividad notarial que desempeñamos. Bien, dicho esto, paso a señalar cuál va a ser la mecánica que voy a seguir para esta disertación. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya, bien. El objetivo que pretendo alcanzar con esta presentación es analizar cuáles son las implicancias prácticas
es decir, desde el punto de vista de las acciones que nosotros realizamos a diario en la función o en la actividad notarial, y relacionarlo con la dogmática o con la teoría del derecho, a efectos de poder sistematizar y entender de mejor forma cuál es la razón y el fundamento que está detrás de la ley 32.377 y de la modificación respecto a las oposiciones en materias sucesorias. Este enfoque se va a dar desde el punto de vista de las oposiciones y la función notarial que ejercemos, ¿no? Una aplicación práctica desde la ética y legalidad notarial, porque ciertamente, o sea, nosotros como operadores jurídicos ejercemos una función, una actividad notarial que el Estado nos lo otorga, pero para poder cumplirlo desde el punto de vista de la ética y la responsabilidad notarial, ¿no? Ya Carneluti nos decía de que el notario es el guardián del derecho, o sea, el notario es el custodio del derecho. En ese sentido, entonces, la función o la actividad notarial vamos a ver cómo tiene una relación muy importante en la aplicación de esta norma o de esta normativa. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Para poder realizar esta conferencia, he realizado una investigación en base al sistema Infonot del Colegio de Notarios de Lima, a quien solicité que me pudieran, digamos, permitir poder realizar esta estadística, que básicamente lo que busca es ver por dónde van las oposiciones. Es decir, el estudio abarca del año 2024 al 2025, o sea, hasta la fecha, y lo que se buscó fue identificar cuáles eran los casos más frecuentes en materia de oposición en lo que se refiere al Colegio de Notarios de Lima, ¿no? Si bien es cierto, está relacionado básicamente a la actividad notarial en Lima, ¿no? Sin embargo, creo que puede darnos muchas luces también de lo que significan las oposiciones a nivel nacional. Es decir, encontramos diversas tipologías en cuanto a las oposiciones que se formulan ante los notarios de Lima. Vemos que el porcentaje mayor, casi el 30% de oposiciones, están fundamentadas o están sostenidas por convivientes contra cónyuges e hijos, o por conviviente contra cónyuges o contra hijos. Es decir, la mujer que convivió con el causante, ¿no? A la muerte del causante, se ve desplazada de la sucesión presentada por la cónyuge y sus hijos. Entonces, ahí tenemos un punto, digamos, una incidencia fuerte de casados, separados, ¿no? Y que han mantenido una relación convivencial que terminó con la muerte del causante, ¿no? Es lo que se conoce jurídicamente como la convivencia impropia. O sea, es decir, el hombre casado no se divorció, pero realiza una convivencia, ¿no? Y sin embargo no puede formalizar esta convivencia porque estando casado está imposibilitado. Es lo que se llama la convivencia impropia. De esos encontramos, al menos en Lima, un 30% de casos. Hijos versus cónyuge. Aquí nos encontramos frente a hijos extramatrimoniales, o sea, que producto de esa convivencia posterior que tiene el causante, ahora reclaman a la cónyuge o a los hijos, ¿no? El participar de la herencia, ¿no? Entonces se opone porque dice, no me ha incluido dentro de los herederos. Entonces ahí tenemos un 25.74%, es decir, bastante cercano al primero. Y luego tenemos las objeciones o las observaciones formuladas
por los hijos versus los hijos. Es decir, hijos por lo general extramatrimoniales contra los hijos matrimoniales, o hijos de la primera, habidos con la primera pareja, y luego que esta persona convivió con otra persona, entonces tuvo otros hijos, ¿no? De esos encontramos 22.77%. Luego tenemos casos de convivientes, ¿no? La conviviente que convivió con el causante, ¿no? Que probablemente no tenga, bueno, en todos estos casos ninguna tenía unión de hecho inscrito en los registros públicos. Entonces era una convivencia de hecho. Versus los hermanos del causante, o sea, el causante no tuvo hijos y los hermanos son los que solicitan que se les declare herederos. La incidencia es baja, estamos hablando cerca de un 8%. Hijos no reconocidos con demanda de filiación, o sea, podríamos decir que esto está dentro de la tipología 1 y 2, pero es especial. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de hijo no reconocido, pero que ha interpuesto una demanda de filiación que se encuentra en trámite, un 7%. Luego, hay también una incidencia en lo que es la oposición por competencia territorial. Hemos encontrado casi un 5% de estos casos en donde el opositor plantea, señala, de que el notario no tiene competencia, porque el domicilio señalado por los que presentaron la sucesión intestada es falsa. Manifiestan de que el último domicilio del causante fue en otro lugar y sin embargo han señalado un domicilio distinto para radicar competencia en el notario, ¿no? De esos encontramos un 5% de casos. Bueno, luego encontramos ya una tipología más pequeña, más reducida, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, del análisis de estos hallazgos podemos advertir que más del 60% de los conflictos que se dan a nivel de las oposiciones provienen de disputas familiares. Disputas familiares porque entendemos que todos, al tener relación con el causante, bien hijos matrimoniales o extramatrimoniales o convivientes, ¿no? Han mantenido una relación con el conviviente y manifiestan tener también derecho a la sucesión. Entonces, vamos a encontrar que hay un 60% más del 60% de esta situación, ¿no? Relaciones de convivencia no formalizadas, hijos con vínculos filiales en disputa o tensiones entre hijos y cónyuges supértites. Siguiente. Ahora, ¿qué está pasando en las notarías? ¿Cuáles son los casos frecuentes en la práctica notarial sobre posiciones? Y aquí quiero agradecer a Antonio, quien me facilitó una serie de preguntas, de consultas. En realidad fueron casi 20 consultas de notarios de Lima y también de provincias, y lo que he hecho es sistematizar estas preguntas en función de la mayor preocupación que existe actualmente en el ámbito, digamos, de lo que es las notarías. Un primer problema está basado en la oposición que pueda presentarse con documentos defectuosos o no definitivos. O sea, yo creo que esa es una constante. Es decir, lo que he podido también apreciar de estas oposiciones presentadas ante las notarías, uno de los grandes problemas que tenemos es el de presuntos herederos cuyas partidas de nacimiento tienen defectos o errores, ¿no? Por ejemplo, el nombre del causante, del padre, o el nombre de la causante, de la madre, no aparece completo. El causante se llamaba Juan Pedro Quispe Rojas y el registrador de Estado Civil lo registró como Juan Rojas, ¿no? O omitieron el apellido materno, ¿no? O omitieron un prenombre.
O sea, esos defectos son frecuentes. ¿Y son frecuentes por qué? Por la mala praxis de los registros civiles. O sea, es decir, hasta hace, yo diría hasta los años 2000 más o menos, había esa mala praxis en el que no se consignaba el nombre completo de los padres, vale decir, el padre y la madre, en la partida de nacimiento, o en algunos casos habían errores respecto a los documentos de identidad de los padres. Entonces, eso está originando hoy en día que muchas partidas de nacimiento tengan estos defectos que deben de corregirse. Entonces, pero mientras no se corrija, hay ese problema. O sea, ¿qué hacemos con estos documentos defectuosos? Luego, la otra inquietud está centrada en lo que es la filiación y reconocimiento de hijos no reconocidos o con filiación dudosa. O sea, hay quienes manifiestan ser hijos, ¿no? Pero que no fueron oportunamente reconocidos, pero que sin embargo mantienen una relación filial con los otros hermanos, quienes lo reconocen también como hijos. Entonces ese también es otro problema. Hay cuestionamientos también sobre la legitimación del opositor. Dice, bueno, la norma dice que quien tiene el derecho a oponerse es aquel que acredite ser el heredero. Pero ¿cómo que acredite ser el heredero? Entonces, ¿para qué existe el proceso o el procedimiento sucesorio si ya el que se le va a exigir de antemano que acredite ser heredero? O sea, es una tautología. O sea, es decir, yo debo presentarme al notario para que el notario establezca que soy el heredero, o yo tengo que acreditar ser heredero, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que también vamos a verlo ahora, ¿no? Otro de los temas que está planteado son los errores en la forma de presentación o requisitos formales del escrito de oposición, ¿no? Hay algunas preguntas, por ejemplo, que si la oposición debe de estar firmada o no por abogado. ¿Qué pasa si la oposición se presenta vía correo electrónico? ¿El notario debe admitir la oposición o no? Y finalmente tenemos también la preocupación por la existencia o coexistencia de procesos judiciales, ¿no? Una oposición que se formula señalando de que el tema está siendo ventilado ante el Poder Judicial. Es decir, el supuesto heredero que dice, yo tengo un proceso iniciado ante el juzgado y aquí están las copias del proceso y por lo tanto yo le pido a usted que suspenda el trámite. Entonces, creo que es sistematizado, sí, lo que son las principales preocupaciones que los notarios tienen en estos momentos respecto a la aplicación de esta normativa, la 32277, ¿no? Bien, seguimos, siguiente diapositiva. Entonces, advertimos que los principales desafíos para el notariado consisten en, primero, la calificación formal de los documentos públicos presentados como prueba, la verificación de la legitimación activa del opositor y la delimitación prudente de la función notarial frente a controversias sustantivas. Bien, vamos a desarrollar cada uno de estos. Adelante, siguiente. Ya. ¿Cuáles son los aspectos normativos que debemos de tener en cuenta para poder, digamos, atender a los distintos supuestos que se nos van a presentar o que ya se nos están presentando? Bueno, en primer lugar, evidentemente, el artículo 6 de la Ley 26662, esta que ha sido modificada recientemente por la Ley 32.377, que nos plantea una cuestión, ¿no? Nos dice que a partir de la promulgación de esta norma, ¿no?, que fue el 7 de junio del 2025 y entró en vigencia el día lunes 9 de junio, toda oposición en materia sucesoria que se presente
debe el opositor acreditar la calidad de heredero. Ahora, si bien es cierto, la norma dice que se debe acreditar la calidad de heredero, esa acreditación debe entenderse, ¿no? Desde el punto de vista de una formulación documentaria que razonablemente incida en que quien formula la oposición es el heredero. O sea, porque no puede ser que deba acreditar la condición de heredero, porque si fuera así, tendríamos que pedirle entonces que nos traiga una sentencia consentida y ejecutoria donde diga que es el heredero, porque de esa forma acreditaría la calidad de heredero, o quien haya sido declarado heredero en un procedimiento notarial, porque de otra forma podríamos decir, ¿cómo va a acreditar la calidad de heredero si la calidad de heredero recién la va a establecer el notario o el juez, si corresponde? Pero no puede él acreditar la calidad de heredero. Entonces, debe entenderse que lo que tiene que presentar es un documento público, partida de nacimiento, partida de matrimonio, sentencia judicial con la autoridad de cosa juzgada, unión de hecho, inscripción en los registros públicos, ¿no? Que verosímilmente adviertan que efectivamente tiene derecho para oponerse. Es decir, que la calidad o que la condición es razonablemente previsible del documento que presenta. Luego, tenemos que también tener en cuenta en este propósito al artículo 4 de la ley 26662, que nos señala sobre las causales de abstención. ¿Qué nos dice esta norma? Que es importante tenerla en cuenta para los efectos de lo que estamos realizando como procedimiento, que es la sucesión intestada. Dice, el notario, en el ejercicio de la función, debe abstenerse de autorizar instrumentos públicos contrarios a normas de orden público. Es decir, esta norma tiene un contenido ético muy fuerte y autoriza al notario para que pueda abstenerse en caso de que advierta que el propósito del procedimiento es desleal, el propósito del procedimiento es contrario al orden público. Luego, hay que también tomar en cuenta lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 139.2 de la Constitución, que habla sobre la prohibición de interferencia a la función judicial. El notario se debe a la ley. El marco normativo vigente es el marco en el que el notario actúa, y actúa principalmente desde el punto de vista documental. El notario no resuelve situaciones materiales, el notario no resuelve a través de lo que podría ser una justicia material, el notario resuelve en función de una justicia formal. Entonces, la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial ha reservado al Poder Judicial para que sea esta instancia el que resuelve en casos de conflictos con o aplicando la justicia material del caso, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? A raíz de de un problema que ha surgido entre si el notario, o en este caso, si el registrador, debe abstenerse de continuar con el trámite de inscripción cuando se le presenta documentos judiciales que acreditan que un proceso se encuentra en trámite y que pueden tener relación con el acto que está llevando a cabo para la inscripción. Entonces, en esas circunstancias, si la ley no le faculta, abstenerse puede entenderse también como una interferencia o como un adelanto de opinión. Es decir, ¿cómo sé yo que el juez va a fallar a favor de la persona que me está presentando la oposición? O sea, porque todavía no hay nada decidido, todavía el tema está en la mesa del juez. En todo caso, que sea el juez el que resuelva. Luego vamos a ver cómo esto tiene aplicación en nuestras oposiciones y en qué casos debemos de considerarlo. Bien, siguiente diapositiva.
eh, estas modificaciones que se dan a la norma para efectos de poder sistematizar las distintas opciones que la norma tiene, es importante Norberto Bobbio, ¿no? Norberto Bobbio, en su teoría del derecho, nos habla de la existencia de 3 zonas dentro del ámbito del derecho. Si bien es cierto, Norberto Bobbio no lo plantea así textualmente, pero ya al evaluar, digamos, su teoría del derecho desde el punto de vista, porque lo que Bobbio dice es que el derecho es un sistema jurídico que se caracteriza por su unidad, por su coherencia y por su plenitud. Y cuando él habla de plenitud, él nos dice, las normas jurídicas abarcan plenamente todos los supuestos. Lo que pasa es que hay algunos supuestos que son claros, que son evidentes. Es como que si un foco, ¿no?, que irradia una luz, la luz que irradia sobre un aspecto es claro. ¿Por qué? Porque incide directamente. Pero ya a medida que la luz se va alejando, vamos encontrando zonas grises o zonas oscuras. Entonces, ¿cuál es la zona clara en estas modificaciones que ha habido respecto a la oposición? Evidentemente, la zona clara está si la persona que formula la oposición no presenta ningún documento. Es decir, ningún documento público. Puede ser que presente documentos privados, cartas, pero que no tienen el rigor que la ley señala, porque la ley habla de documento público. Entonces, la no presentación de un documento público y la formulación de una oposición, en ese sentido, está dentro de una zona clara que implica rechazo de la petición de suspensión. Es decir, o no presento ningún documento, o presentando un documento, este no es un documento público, es un documento simple. Entonces, eso da lugar a que el notario rechace. Pero dentro de la zona clara también está el que un presunto heredero formula la oposición presentando un documento público que acredita, en los términos de la norma, es decir, que verosímilmente expresa que tiene un derecho en la herencia y se opone. Entonces, eso también está dentro de la zona clara. O sea, el notario debe admitir la oposición y enviarlo al juez, ¿no? Entonces, esta zona clara es una zona en la cual no nos genera ninguna duda, ¿no? En cambio, si vamos entrando un poco más allá del espacio de iluminación de la norma, nos vamos encontrando con una zona gris. Y esas zonas grises, pues, están constituidas por estos documentos con errores. O sea, como quiera que el documento que se presenta es un documento que sí es público, o sea, ha sido emitido por una autoridad competente, es decir, la RENIEC, o en algunos casos todavía los municipios, los registros de estados civiles, ¿no?, que ha sido emitido de manera correcta, es un documento auténtico, no hay duda sobre eso, ¿no? Pero el tema es que cuando uno aprecia y califica el documento, encuentra de que está incompleto. Es decir, los nombres de los padres o del causante o de la causante no están completos, ¿no? Bien sea porque falta un prenombre o bien sea porque falta un apellido, pero no está completo. Entonces, en estas circunstancias surge la duda de decir, oye, si este documento está incompleto, entonces, ¿acredita o no acredita ser heredero, ¿no? Algunos podrían decir, pero no, pues si está incompleto, entonces no acredita ser heredero. Pero aquí yo creo que hay que actuar con prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque con una corrección se podría corregir esa situación. Y entonces, si es corregible, entonces, ¿por qué lo voy a rechazar? Entonces, entraría dentro de la zona gris, del cual hay que tener bastante prudencia al momento de calificar, y si el notario advierte que efectivamente se trata de un error de carácter material subsanable, entonces podría admitir
la oposición y derivarlo al juez. ¿Por qué? Porque ya esa situación, digamos, de que si eso no es realmente el heredero, ya sería un tema que tendría que resolverlo el juez aplicando la justicia material, porque a él sí le corresponde aplicar la justicia material. Nosotros aplicamos la justicia formal, y formalmente tiene un defecto. Es cierto. Entonces, pero, ¿no? No podemos tampoco, y en atención a la responsabilidad que nos atañe, rechazarlo de plano, señalando de que no acredita ser heredero, porque en todo caso, si ya presentó la partida correspondiente y es una partida válidamente emitida, el tema del contenido ya no lo evalúa el notario, eso lo tendría que evaluar el juez. Y luego entramos en una zona oscura, ya es una zona que está más alejada ya del contenido de la ley, ¿no? Es aquella situación en la cual el oponente presenta documentos judiciales pero inconclusos. O sea, es decir, puede afirmar de que es heredero, ¿no? Y que se encuentre en trámite ante el Poder Judicial la declaratoria de filiación correspondiente. Pero mientras no tenga el documento final, que es la sentencia con la autoridad de cosa juzgada, no podría acreditarse heredero. En todo caso, eso todavía es materia de juzgamiento judicial. Igual podría ser el caso de la conviviente que ha iniciado un proceso de unión de hecho, pero que todavía está en trámite, donde no hay una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. Entonces, en esos casos sí el notario tendría que rechazar la oposición, en la medida en que no se acredita ni verosímilmente la condición de heredera. Ahora, eso no significa de que va a quedar pues en una situación de indefensión, porque evidentemente hay mecanismos judiciales para poder afrontar esta situación, ¿no? Por un lado, las medidas cautelares. O sea, la persona que ha iniciado un proceso judicial de filiación podría solicitar que se curse vía medida cautelar anotación de demanda en la partida registral correspondiente. O podría solicitar también judicialmente una demanda que se denomina pues de statu quo, ¿no? O sea, en el cual solicita al juez que oficie al notario para que se suspenda el trámite notarial. Pero bueno, eso ya tendría que hacerlo la parte interesada. O sea, pero el notario no podría aquí, si la ley no le da esa facultad de poder declarar fundada la oposición y enviarla al juez, ¿no? Puesto que no hay, o sea, es decir, este es el límite un poco que nos ha puesto la ley, o sea, porque anteriormente era ante la formulación de una oposición el notario se abstenía, pero ahora nos ha puesto una valla más alta. Bien, siguiente. Bien. ¿Por qué hacemos referencia a este fundamento ético y funcional del notario? Decíamos ya que Carneluti señalaba que el notario es un custodio, es el guardián del derecho, dice Carneluti. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como notarios ejercemos una función pública y nos debemos al derecho, en el sentido de que nuestras decisiones tienen que ser decisiones de acuerdo a ley, pero orientados hacia la aplicación de un derecho correcto, desde un punto de vista de un derecho formal. Entonces, cuando se advierte en el procedimiento que este procedimiento está siendo utilizado con fines o con propósitos de mala fe, con la finalidad de poder burlar derechos sucesorios ajenos, y que si bien puede ser que el que se oponga no tiene fundamento en el sentido de presentar un instrumento público que acredite tener la calidad o la condición de heredero, sin embargo, puede ser que de las circunstancias expuestas, el notario advierta que quien ha presentado
la sucesión intestada, está pretendiendo con esta sucesión intestada burlar los derechos a la herencia, que es un derecho fundamental, o que está pretendiendo de mala fe precluir a otros herederos. Es decir, el artículo 4 de la ley, de la ley 26662 nos da el fundamento para nosotros poder evaluar esta situación. ¿Mm? Vuelvo a repetir, el artículo 4 lo que dice es: el notario en el ejercicio de la función debe abstenerse de autorizar instrumentos públicos contrarios a normas de orden público. Y esto tiene también relación con el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, que en el inciso 16 dice: toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Es decir, la herencia es un derecho fundamental. Y el artículo 660 del Código Civil, que dice: desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmite a sus sucesores. Si uno advierte estas normas, una de derecho fundamental y otro de derechos materiales o sustanciales contenidas en el Código Civil, hay en nuestro derecho un propósito. Y ese propósito es, en primer lugar, proteger la herencia y que ésta corresponda a los sucesores que realmente son. Entonces, actuaciones de mala fe, como la de preterir de manera dolosa o intencional a quienes tienen también la calidad de herederos, ya es violentar el ordenamiento jurídico. Entonces, si el notario tiene conocimiento de esta situación y no puede aplicar el artículo 6, eso no le releva de la responsabilidad de tener que atender este asunto y aplicar el artículo 4. Ya no lo enviará al juez, sino simplemente lo suspenderá por esta situación. Es decir, oiga, aquí se está pretendiendo utilizar la actividad o el ámbito notarial o la función notarial para fines totalmente contrarios al orden jurídico. Por lo tanto, yo no me presto a eso. Y se acabó. La ley me ampara. Es más, el Código de Ética del Notariado Peruano, que fue aprobado por Decreto Supremo 015-85-JUS, dice: artículo 6, son derechos del notario. Inciso C, negarse a intervenir en los actos y contratos contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, ¿no? Entonces, como decía Carneluti, somos guardianes o custodios del derecho y nosotros nos debemos al derecho, no a la voluntad o al mal propósito de quienes pretendan utilizar la actividad o la función notarial para fines distintos a los que corresponden. Siguiente. Bien, entonces en la casuística vamos a encontrar una serie de situaciones partidas con error material, que ya lo hemos comentado, hijos con filiación en trámite judicial, que también ya lo hemos comentado, conviviente no escrita con acta notarial, tercero que presenta oposición por otro, sentencia no firme o con medida cautelar, competencia impropia. Vamos a ver algunos casos. Seguimos, por favor. Adelante. Siguiente, por favor. Esto lo vamos a ver al final. Ya. Bien. Entonces yo les quiero presentar aquí algunos ejemplos y luego me voy a permitir poder escucharlos también. A ver, un ejemplo de zona clara, ¿no? Un poco siguiendo la sistemática de Bobbio, que para mí me resulta bastante aplicable y muy didáctico. Entonces, ¿qué encontramos en la zona clara? Por ejemplo, un hijo reconocido presenta partida de nacimiento expedida por RENIEC que lo identifica como hijo del causante. Está dentro del ámbito clarísimo del artículo 6 de la ley 26662 modificado. El documento es público, claro e indubitable. No hay ningún lugar a duda de que es quien dice ser. Y que el documento acredita que efectivamente es uno de los herederos. En este caso, el notario
debe admitir la oposición y suspender el procedimiento. Siguiente. Este es un ejemplo de la zona gris, la zona en la cual ya la claridad no es tanta, ¿no? Se presenta una partida de nacimiento con nombre del padre incompleto, pero el documento es auténtico y emitido por la autoridad competente. O sea, la partida de nacimiento ha sido otorgada por la RENIEC, no hay ningún problema, le pasamos el filtro, efectivamente, todo está bien, ¿no? Pero encontramos que el nombre del padre está incompleto. Es decir, él se llamaba Juan Pablo, pero solo le pusieron Juan, no le agregaron el apellido, perdón, el segundo prenombre. O era Juan Pablo Martínez Rojas y le pusieron Juan Pablo Martínez, no le agregaron el Rojas materno, ¿no? Y no fue incluido en la sucesión. En este caso, lo que el notario con buen tino lo que va a tener que hacer es suspender el trámite y remitirlo al juez. Aquí encontramos dos problemas. Una, de que la persona que presenta la oposición, en apariencia, verosímilmente, es el heredero. Hay errores, sí, pero hay una gran apariencia que sí lo es, ¿no? Una verosimilitud bastante elevada. Pero además no ha sido incluido en la sucesión. Oye, entonces aquí nos encontramos ya también con una actitud, digamos, de mala fe del que presentó la solicitud. Él sabe que son 5 hermanos, pero solamente ha incluido a 3 más y además él 4, y precluyó al otro hermano. Entonces aquí está pretendiendo dejar sin la herencia a sabiendas que su hermano Juanito también es heredero. Solo que Juanito tiene la partida que está, que no ha sido corregida. Entonces, bueno, dice ya, pues corríjale su problema. Hemos escuchado situaciones así, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el notario con prudencia lo que debe hacer es admitir la oposición y enviar al juez, para que el juez ya, en base a la justicia material, analice esta situación. El juez va a poder compulsar pruebas, va a poder ver que efectivamente en la partida de nacimiento el causante se apellidaba como dice. Entonces, eso ya es, digamos, parte de lo que corresponderá en su momento al juez revisar y eventualmente resolver. Y luego tenemos la siguiente zona, siguiente por favor, la zona oscura. Un hermano del causante formula oposición indicando que hay un proceso de impugnación de paternidad pendiente contra el supuesto hijo único. No presenta documento público firme, solo copia de demanda en trámite. Bueno, en este caso lo que el notario podrá decirle, mire, usted tiene todo el derecho de ejercer su derecho ante el juez, ¿no? Ya este tema usted lo ha judicializado, usted lo que puede hacer es pedirle que dicte una medida cautelar, haga valer su derecho en esa instancia, pero yo no puedo suspender el trámite. ¿Por qué? Porque no se cumple con el presupuesto del artículo 6 de la ley 26. Yo tengo que continuar, salvo que el juez me diga que suspenda, ¿no? Entonces, ahí lo que tendría que hacer el notario es rechazar la oposición, porque ya esa es una zona oscura, y ahí ya eso ya no está previsto en la ley. Siguiente, por favor. Veamos ahora este otro ejemplo que está dentro del ámbito ya de la responsabilidad ética del notario, yo diría responsabilidad funcional del notario, es la oposición por tercero no interesado, ¿no? A veces hemos tenido estas situaciones. Una persona que no tiene ninguna vocación hereditaria formula oposición alegando que no se consideró a otro heredero forzoso y adjunta la partida de nacimiento del supuesto heredero omitido. Bien sea porque el heredero no está en el país, está en el extranjero, bien sea porque el heredero, por razones X, no quiere apersonarse, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hace el notario? Bueno, evidentemente va a rechazar la oposición, puesto que la oposición es formulada porque no tiene legitimidad, o sea, no es el titular el que está formulando la oposición. Pero el tema es que si ya tomó conocimiento, o ya está tomando conocimiento, que hay un heredero que ha sido precluido, ¿no?
O sea, ya se configura ya esto en un riesgo de responsabilidad por omisión para el notario. Entonces, lo que tendría que hacer allí, a mi modo de ver, es aplicar el artículo 4 de la ley 2662 y el Código de Ética de la Función Notarial. Es decir, abstenerse de continuar. ¿Mm? Bien. Estimados colegas, amigos todos, quedo a su disposición para las preguntas que crean pertinente realizar. Yo espero haber de alguna forma satisfecho el propósito de esta conferencia. Para felicitarlo por su exposición, estimado colega, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que han hecho de forma escrita. Pregunta, ¿la sucesión tramitada judicialmente exige que se notifique al Ministerio Público cuando se declara heredero a menores de edad o intervenga el Consejo de Familia constituido con anterioridad, según el artículo 759, modificado por la ley 3377? Esta norma es aplicable supletoriamente al trámite notarial donde se declara heredero el causante a menores de edad. Ya, es interesante esta pregunta y ciertamente ha generado alguna reacción, sobre todo de duda. Yo lo que diría es, en primer lugar, en el ámbito procesal hay un principio que señala que las normas y las reglas procesales son de cumplimiento obligatorio. Nosotros tenemos un procedimiento notarial, ¿m?, que está regulado en la ley 26662, en la cual establece cuál es el procedimiento que el notario debe seguir. Ahora, señala también que en casos de vacíos o deficiencias debemos aplicar el Código Procesal Civil. Pero la pregunta es, ¿aquí estamos frente a un caso de un vacío legal? Mi respuesta en realidad es que no estamos frente a un vacío legal. ¿Por qué? Porque la normativa no nos obliga, el procedimiento de la 26662, a notificar al Ministerio Público. Nunca lo hizo. En cambio, a nivel del juzgado sí existía esa normativa, o existe esa normativa que ha sido ahora ya precisada. Entonces, ¿y por qué no se requiere la intervención del Ministerio Público? Porque nuestra función o nuestra actividad, acuérdense ustedes, es no contenciosa y está vinculada por la unanimidad de los que participan en el procedimiento no contencioso notarial. Entonces, eso hace que solo si se formule oposición se tenga que ir el caso al Poder Judicial, en donde si hay menores sí tendrá que intervenir el fiscal en defensa de los intereses de los menores, pero a nivel notarial no, porque a nivel notarial no hay contención, a nivel notarial no hay cuestionamiento, a nivel notarial debe haber unanimidad. Y si hay menores, esos menores están representados por quienes ejercen la patria potestad, ¿no? Por eso es que en nuestro procedimiento notarial nunca se estableció la notificación al fiscal que sí lo existía y sí lo existe actualmente en el ámbito judicial. Yo les digo incluso, ya desde mi experiencia, porque yo cuando me inicié en el Poder Judicial me inicié como juez de paz letrado. Entonces, uno de los grandes problemas que teníamos era, nosotros notificábamos, porque la ley nos dice que tenemos que notificar al fiscal, pero los fiscales decían, oiga, pero ¿y quién le va a atender al juez de paz letrado si no tenemos fiscalías de paz letrado? Nuestras fiscalías son de nivel provincial, nuestro nivel es el de un juez especializado. Que un juez de paz letrado nos pida intervenir, simplemente lo dejamos como téngase presente y punto. Es decir, nunca surtían efectos esas solicitudes que se enviaban, o esos oficios que se enviaban a la fiscalía. Se dejaron en meses partes. Pero les digo, nunca intervino el fiscal en ningún procedimiento no contencioso de sucesión intestada. Gracias. Otra pregunta dice, en un trámite de sucesión intestada en el que el solicitante considera hijos matrimoniales y extramatrimoniales, uno de los hijos se opone porque el número del DNI del padre varía en la partida habiendo sido considerado como heredero.
el número de DNI está mal del padre en una de las partidas del heredero. Ya. Bueno, si hay oposición y las partes se mantienen, o sea, quien se ha opuesto se mantiene en su punto de vista, evidentemente no hay forma de continuar. Hay que dar trámite a la oposición y ya será el juez quien resuelva si es que ese error en la consignación del DNI es un error sustancial o es un error de carácter material subsanable y que el juez, aplicando la justicia material, considera que sí es heredero, aún existiendo ese error de carácter material. Gracias. Otra pregunta es, si solo se reconoció el padre con el código del 36, pero la madre no, si la sucesión es de la madre, ¿puede oponerse el hijo no reconocido por la madre? Bueno, ese es un tema debatible. O sea, ahí estamos en una zona gris, no estamos en una zona oscura, estamos en una zona gris. ¿Por qué? Porque esa partida de nacimiento emitida bajo la vigencia del Código Civil del año 36 contiene un dato en el sentido de que la madre de esta persona es la señora fulana de tal. Y que si bien es cierto no firmó la partida, sin embargo hay una presunción legal que estaba presente en el año 36. Acuérdense que en el año 36 se mantuvo esa presunción que viene desde el derecho romano, ¿no? De que el hijo alumbrado por la madre es su hijo, ¿no? O sea, quien alumbra, quien da luz el hijo es porque se trata de la madre, ¿no? Gracias, doctor. Una última pregunta. El artículo 6 nos habla del consentimiento unánime de los interesados. Sin embargo, normalmente solicita uno de los herederos. ¿Es que con las publicaciones y la anotación preventiva y inscripción se presume que todos lo conocen? ¿O cómo debemos entender el consentimiento unánime de todos los interesados? Mire, el artículo 38 de la norma que está vigente, de la 26662, dice: la solicitud será presentada por cualquiera de los interesados, a que alude el artículo 815. Entonces, interpretando de manera sistemática, el artículo 38 con el artículo 6 modificado, lo que debemos entender es que en principio no se obliga a que todos los presuntos herederos soliciten al notario la sucesión intestada. Puede hacerlo uno de los herederos, pero lo que sí se exige es que todos, que este que solicita la sucesión intestada debe de indicar quiénes son los herederos del causante. ¿Para qué? Para los efectos de que se les pueda notificar a cada uno de ellos conforme también lo señala claramente el artículo 41, ¿no? Cuando dice que además de la publicación hay que notificar a los presuntos herederos. Entonces, ¿cómo voy a notificar a los presuntos herederos si el que presenta la solicitud no me señala quiénes son los herederos? Entonces, interpretando sistemáticamente el artículo 6, el artículo 38 y el artículo 41, lo que podemos concluir es que la solicitud puede ser formulada por uno de los supuestos herederos, pero tiene la obligación de señalar, además de él, quiénes son los otros herederos y señalar el domicilio de cada uno de ellos para que el notario pueda notificarlos. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, alguien que quisiera hacer alguna pregunta de forma oral. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, agradecerle en nombre del Colegio de Notarios de Lambayeque, por encargo del decano, al haber aceptado ser expositor. Me quedo con su llamado a la prudencia en defensa del derecho fundamental a heredar, del cual nosotros tenemos que hacer los análisis jurídicos y dar solución a las situaciones que se presentan. Muchas gracias, doctor Enrique Mendoza Vázquez, por su investigación realizada, tanto estadística como con sus ejemplos. Agradecer también a todos los participantes
todos los notarios, abogados, colaboradores, público en general. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Antonio. Solamente quería terminar con una reflexión evocando a Carneluti, si me permite. Sí, perfecto. Dice, como afirmaba Carneluti, el notario no es un simple fedatario, sino el guardián del derecho, el encargado de mantener encendida la llama de la legalidad. Su rol no se agota en la verificación formal de documentos, sino que implica custodiar la justicia concreta en el tráfico jurídico, especialmente cuando éste afecta derechos fundamentales como la herencia o la identidad. En tiempos de formalismo excesivo o de inercia estatal, el notariado debe asumir una actitud proactiva, humana y prudente, sin perder el norte de su deber constitucional, preservar la vigencia del derecho como expresión de justicia viva. Muchas gracias, doctor Antonio, muchas gracias, señor decano. Y bueno, muy agradecido. Doctor. Y gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.